Ya tenemos a las 32 selecciones que van a disputar los 16avos de final y en este vídeo vamos a analizar y vamos a hacer las predicciones de cada partido, ya teniendo en cuenta lo que fue el cierre de la fase de grupos luego de lo ocurrido tras la victoria argentina ante Argelia y el empate en un gran encuentro entre Austria y Argelia. Argentina le ganó a Jordania y recién recuerdo. Bueno, antes de eso vamos a repasar cómo han quedado todos los grupos desde el A hasta el grupo L. Así que comenzamos con lo que ocurrió en el grupo A. El grupo estaba integrado por México, Sudáfrica, República de Corea y República Checa. Los dos que avanzaron fueron México con 9 puntos, puntaje perfecto. La primera vez en la historia que México hace 9 puntos en una zona de grupos, así que es un dato importante. Y los 3 partidos los ganó bien, superándolos a los rivales. De hecho, uno decía que Corea iba a ser el rival más complicado. Fue partido que tal vez se le complicó más, pero en líneas generales fue superior y mereció ganar ese encuentro. Lideró México la tabla, que va a seguir jugando por lo menos la siguiente ronda en el Estadio Azteca, así que eso va a ser un factor importantísimo. Segundo se metió Sudáfrica, que fue importantísimo su triunfo ante Corea en el último partido. Nadie esperaba eso y bueno, Sudáfrica había arrancado mal en el partido inaugural ante la selección, ante la Tri, terminó metiéndose como segunda y fue este grupo solamente, va a haber 4 grupos así que clasificaron solamente 2 selecciones. Fue México como primero y Sudáfrica. En el grupo B tenemos a Suiza, líder, que dependió mucho de lo ocurrido en la última jornada y su victoria ante Canadá. Entre los dos se enfrentaban para saber quién iba a ser el líder. Eso no le permite a Canadá seguir jugando los 16avos en Canadá, sino viaja a Estados Unidos y será Suiza quien juegue en Vancouver esa llave. Segundo Canadá y tercero Bosnia-Herzegovina, una de las peores selecciones, cuarta del equipo del técnico español Lopetegui. Qatar eliminado. Vamos al grupo C con Brasil, líder con 7 puntos, un grupo parejo, ese Brasil con Marruecos, ambos igualaron con 7 puntos. Y en ese grupo también no hubo ningún clasificado. Como tercero, Escocia y Haití quedaron eliminados. Escocia lo mató mucho, la diferencia de gol terminó en negativo. En grupo D, otro anfitrión, Estados Unidos, que perdió en la última jornada ante Turquía. Aún así le alcanzó para seguir siendo primero tras su victoria ante Paraguay y sumó una buena diferencia de gol. Se metió líder con 6 puntos, Australia segundo con 4 puntos, Paraguay tercero con 4 puntos, igualaron, pero la diferencia de gol, recién decía, la goleada estrepitosa que sufrió la selección de Conmebol en la primera jornada ante Estados Unidos, lo termina relegando al tercer lugar, pero sí clasificó a los 16avos. Turquía, que bueno, ganó su último partido, es un consuelo para la selección de Arda Güler, quedó eliminada del Mundial. En el grupo E tenemos a Alemania, líder con 6 puntos, Costa de Marfil en la segunda ubicación con 6 puntos, pero la diferencia de gol, Alemania vapuleó a Curazao en la primera jornada, Ecuador y el triunfo heroico en la última jornada de Alemania, el gol de plata y la celebración de Becasese le dio la clasificación a la Tri a los 16avos como uno de los mejores terceros. Curazao eliminado con 1 punto y menos 8 de diferencia de gol. Vamos al grupo F con Países Bajos, líder con 7 puntos, segundo Japón con 5 puntos, tercero Suecia con 4 puntos, los 3 clasificados a los 16avos, y Túnez cuarto con 0 puntos, eliminado. Creo que fue la única selección junto con Haití, Irak, Jordania, Uzbekistán y Panamá, bueno, fueron muchas al final, que hicieron 0 puntos. Después tenemos el grupo G con Bélgica líder con 5 puntos, un grupo parejo para abajo, también hay que decirlo. Egipto con 5 puntos, segundo lugar, e Irán, que el tema del factor de diferencia de gol lo terminó afectando y no se pudo meter entre los mejores terceros. La declaración de Taremi diciendo que fue todo muy incómodo para Irán por todo lo que pasó, tuvo que ser base en México y sus 3 partidos los terminó jugando en Estados Unidos, problemas de migración, que la seguridad no lo dejaba ingresar a todo el plantel, a toda la delegación fácilmente al país, le hacía la vida imposible y eso significó la molestia de Taremi, el mejor futbolista de Irán que está en el Olympiacos, y bueno, quedó todo algo muy revulsivo. Al final daba la sensación que no lo quería Irán en la cita mundialista y terminó yéndose en fase de grupos igual que Nueva Zelanda. En el grupo H hay una de las clasificaciones más históricas y sorprendentes por lo de Cabo Verde. Aún así España fue líder con 7 puntos, segundo Cabo Verde, y bueno, la gran sorpresa, para mal, la gran decepción, mejor dicho, es la eliminación de Uruguay, tercero con 2 puntos, que terminó sacando Uruguay los mismos puntos que Arabia Saudita.
papelón lo de la ex escuadra de Marcelo Bielsa. En el grupo I, líder Francia con 9 puntos, líder, ganó los 3 partidos, igual que Argentina y México. Francia, Argentina y México son las únicas selecciones que han salido líder de sus grupos con 9 puntos. Segundo, Noruega con 6, tercero, Senegal con 3, y bueno, Irak con 0 puntos. En el grupo J tenemos Argentina con 9, Austria segunda con 4, Argelia, que con el gran empate que tuvieron ambas selecciones, le terminó valiendo para meterse también entre los mejores terceros, y último Jordania con 0 puntos. En el grupo K, Colombia líder con 7 puntos, segundo Portugal con 5, República Democrática del Congo se metió con 4, y bueno, Uzbekistán, una de las peores selecciones, lo siento, Fabio Cannavaro, última con 0 puntos. El grupo L tenemos a Inglaterra con 7 puntos líder, Croacia segundo con 6 puntos, Ghana tercero con 4 y Panamá último con 0 unidades. Vamos a ver la tabla para hacer un repaso de quiénes fueron los mejores terceros, la clasificación del tercer puesto que también estuvo importante. De las 12 grupos, solamente 4 grupos se quedaban sin pasar los mejores terceros, todo lo demás hubieron 8 terceros, pero vamos a ver quién fueron los mejores en ese sentido. Al final fue Congo, el grupo K, 4 puntos, Suecia 4 puntos, Ghana 4, Ecuador 4, Bosnia-Herzegovina 4, Argelia 4, Paraguay 4, y la única selección que se terminó metiéndose con 3 puntos, pero con una diferencia de gol positiva, termina siendo Senegal, que como repito, es la única selección que quedó dentro de los 8 con 3 puntos. Así que bueno, Irán fuera, Corea fuera, Escocia fuera y Uruguay también. A ver, vamos ahora con esta gráfica que he preparado sobre las llaves de los 16avos y por dónde irá el camino. Tenemos la zona izquierda, que es con Alemania, Paraguay, que se va a enfrentar ante Francia, Suecia. Tenemos Sudáfrica, Canadá, Países Bajos, Marruecos, Portugal, Croacia, España, Austria, Estados Unidos, Bosnia-Herzegovina, Bélgica, Senegal. Solamente hay una selección de Conmebol, que es Paraguay, y después están todas las potencias o las principales potencias de la UEFA: Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal, Croacia, España, Bélgica, y están las dos de África que también para mí son las más importantes, ¿no? Marruecos y Senegal. Están también dos selecciones anfitrionas como Estados Unidos y Canadá. Y esa zona, la llave de la izquierda, la verdad que van a ser partidos interesantísimos todos, de sexavos, octavos, cuartos, semis. La verdad que te voy a decir un poco disgustante, porque los mejores equipos están en una zona y en la otra, bueno, sí, pero hay más variedad. En la otra llave, en la derecha, como lo podemos ver, con Brasil-Japón, que va a ser un partidazo también. Están todas las demás selecciones de Conmebol. Recién decía que Paraguay era la única de la llave izquierda. Todos los demás, salvo Uruguay, que está afuera, están en la zona de derecha: Costa de Marfil ante Noruega, México, Ecuador, un anfitrión, Inglaterra, República Democrática del Congo, Argentina, Cabo Verde, Australia, Egipto, Suiza, Argelia y Colombia, Ghana. Miren un poco el cruce o la zona por la que va a llevar Argentina, la vigente campeona del mundo. Tiene Cabo Verde en 16avos, un posible Australia o Egipto, creería que Egipto. En octavos, entre Suiza o Colombia, entendería, me gustaría que sea Colombia, para que en cuartos haya un duelo de Conmebol, y en semis también podría haber otro duelo de Conmebol si es que Brasil termina pasando la llave ante Japón, que va a ser la más complicada. Así de que podría ser la zona de Conmebol, la llave, la zona de derecha, ¿no? Una posible semifinal entre Brasil y Argentina, y por la izquierda, a ver, me imagino una semifinal, es decir, por ahí, ¿no? Entre Francia y España, Francia y Portugal. Ya hacemos un repaso en todas las llaves, como le habíamos dicho, el de Sudáfrica, Canadá, ambas selecciones, que creo que es un partido parejo, pero creo que igual el Canadá, por ser anfitriona, Sudáfrica valió mucho el partido, como recién decía, el último partido ante Corea del Sur, pero es una selección que le cuesta defender, que le cuesta el dominio con la pelota, y Canadá tiene buenos jugadores, sobre todo de mitad de campo hacia adelante: Eustaquio, Jonathan David, lateral izquierdo, el extremo por izquierda también, el Rubiecito. Así que, si bien es cierto, no se va a jugar en Canadá el partido porque Canadá pasó como segunda, creo que sigue siendo favorita la selección canadiense y va a terminar pasando a octavos de final. En el siguiente cruce va a ser un partidazo de Brasil-Japón, un Brasil que hasta el momento no viene demostrando el nivel que uno esperaría con los jugadores que tiene Vinicius. Es cierto que Vinicius ha sido el mejor futbolista de Brasil, hay que ver cómo se recupera
Rafinha, si es que llega a ese partido, tiene minutos. Neymar pudo debutar ante Escocia, pero no va a arrancar Neymar. Tiene muchos jugadores en la banca que pueden terminar siendo revulsivos. En el caso de Endrick, creo que ya se convenció Ancelotti que Matheus Cunha debe ser su 9 titular. Hay que ver por quién lo acompaña como extremo por izquierda. Y bueno, en ese sentido, Japón también es una selección que en el último tiempo viene teniendo resultados heroicos, compitiendo. Recuerdo que estuvo un grupo con Alemania, le ganó. En este, ante el Países Bajos en la primera fecha, fue un gran partido. La verdad que en líneas generales Japón es una selección que sabe competir, un equipo muy intenso, muy dinámico, y puede terminar molestando eso Brasil, pero en líneas generales por poquito, por la historia que debería tirársela encima, Brasil pasaría esta llave. Después tenemos el Alemania-Paraguay, una Alemania que viene de caer ante una selección de Conmebol, ante Ecuador, Ecuador que mostró mucho más agallas. Hay que decir también que en ese partido Alemania sabía que teniendo los tres resultados, ganando, empatando o perdiendo, como terminó siendo, de todas maneras iba a quedar primera en su zona de grupo, así que tampoco quiere decir que Alemania se jugó la vida en ese encuentro, pero sí fue una selección muy displicente, que salvo con Curazao, ha tenido pasajes muy buenos, pero también en zona defensiva le ha costado ante los distintos rivales que ha tenido. Y Paraguay sí sorprendió su bajo rendimiento en la primera jornada. Levantó un poquito ante Turquía, pero ante Australia también fue un partido muy malo. Así que creo que igual, un poco lo que decía con Japón y Brasil, el mismo análisis. Alemania le debería tirar la camiseta, aunque va a ser un partido complicado para la Teutona. Así que me la juego que Alemania pasará a octavos de final. Otro gran partido de 16avos, uno de los mejores para mí por lo parejo. Países Bajos ante Marruecos. Me gusta Países Bajos, creo que ante Japón mereció ganar el partido y después terminó ganando los dos encuentros por goleada, superando a los rivales. El Mundial de Gakpo, de lateral del extremo por derecha también. Malen, que creo que le falta ese 9 delantero, pero de Jong en el medio campo. Gravenberch. La verdad que hay momentos muy buenos de la selección de Koeman. Y Marruecos es una selección que sí fue de más a menos. Creo que el partido contra Brasil fue donde se vio su mejor versión. Después terminó los dos encuentros también superándolos, pero en líneas generales no es el Marruecos que vimos en Qatar 2022. Aún así va a ser una llave pareja, pero le doy un pequeño mayor porcentaje a la selección europea para que pueda avanzar a los octavos de final. Tenemos el Costa de Marfil Noruega, un Noruega que descansó en la tercera jornada a la mayoría de sus titulares, casi el 90%. No le disgustó perder ante Francia porque sabía que de todas maneras iba a estar clasificado, le tocó como segunda. Y una Costa de Marfil que sí hizo una selección física muy buena, le hizo un partido a Alemania, estuvo a punto de empatarle el encuentro, le ganó a Ecuador en un partido donde por ahí se llevó más de lo que merecía, pero bueno, terminó sacando el resultado. Aún así, lo que hemos visto de Noruega en las dos primeras fechas, con Odegaard, con Haaland, con la mayoría de sus jugadores bien parados también atrás, muy bueno en el balón detenido Noruega. Creo que Noruega tiene una ligera ventaja sobre la selección africana. Pasamos al Francia-Suecia, un Suecia que sorprendió en la primera jornada con la goleada ante Túnez, pero después se fue cayendo y volvió a ser esa selección que le costó una vida clasificarse, se metió por playoff, y Francia, que es una selección que tiene, es un espejo, ¿no? Tiene un lado bueno y un lado malo. Te atacas, te mueve en su zona ofensiva con sus cuatro delanteros, Olicedo, Weden, Belé y Mbappé, pero es verdad que en la zona defensiva le cuesta. Arriba ataca, mete muchos goles, pero también recibe, y eso es algo que tendrá que mejorar en estas llaves que son mucho más parejas, ¿no? Pero Francia debería superar y debería encontrar esos partidos también como una mejora para resguardarse mejor atrás y después arriba que sus delanteros, sus magos, sus extraterrestres hagan lo que saben hacer. Para mí Francia pasa a octavos. En otro también gran duelo, recién decía el Países Bajos, Marruecos, ese partido también va a estar muy interesante. México ante Ecuador, una México que ganó sus tres primeros encuentros, la verdad que fue la mejor selección en su zona de grupos, y Ecuador que fue de menos a más, creo que igual mereció más puntos de los que tuvo, no tuvo que sufrir tanto, o no debió sufrir tanto en la tercera jornada ante Alemania, más allá de que eso hizo su mejor partido, el partido de Caicedo, de Vite, de los centrales, arriba también Angulo, sobre todo sus extremos, creo que le falta ese 9, igual que a México, por ahí Jiménez no volvió a aparecer luego del gol en la primera jornada ante Sudáfrica. El tema factor cancha, factor estadio, la hinchada que se hace sentir cuando juega México, así que va a ser una llave muy pareja, así que para mí es un 55-45, hasta si quieren un 51-49, es una llave muy pareja, pero ligeramente le voy a dar la clasificación
a la anfitriona, a México. Después tenemos a Inglaterra, República Democrática del Congo. Más allá de los problemas defensivos, Inglaterra tiene jugadores de elite en la Premier que son capaces de sacar ese tipo de diferencias. Y un Congo que, bueno, hizo historia, terminó metiéndose entre los tres mejores de su zona, de su grupo. Se valora lo que hizo sobre todo la primera fecha ante Portugal, pero en líneas generales para mí ahí queda Congo. Inglaterra va a pasar esa llave y la va a pasar con diferencia. Bélgica-Senegal, otro gran partido. Un Bélgica que ha ido de menos a más, terminó goleando en la última jornada. Y un Senegal que es una selección que sí compitió en su grupo con Francia, con Irak, con Noruega. Tiene algunos jugadores importantes, físicamente saca diferencias. Lo de Mané que no está en su mejor nivel desde que se fue a la Liga de Arabia Saudita. Bélgica también, con Doku, con Trossard, dos jugadores de los mejores equipos de la Premier. Trossard jugó la final de Champions también. Un De Bruyne que apareció, y no es el típico jugador de hace unos años que trasladaba, que de su potencia sacaba diferencia, sino era mucho más inteligente, el pase entre líneas. Tiene mejores jugadores Bélgica, Lukaku que por ahí ingresa en los segundos tiempos, así que me la jugaría que la selección europea va a pasar a los octavos de final. Seguimos con un anfitrión, Estados Unidos ante Bosnia-Herzegovina. Me gusta los Estados Unidos, la verdad que ha hecho también, más allá que perdió el último partido. Turquía es una gran selección, también Turquía mereció para mí un poco más ante Paraguay, termina quedando eliminado, metió como 40 remates al arco en las dos primeras fechas. Fue un poco un resultado engañoso su derrota ante Australia en la primera jornada, así que bueno, creo que aún así mostró su mejor partido ante Estados Unidos, que perdió en la tercera jornada. Bosnia, bueno, no me convence, la verdad, creo que entró de chiripa como tercero, así que creo que Estados Unidos va a pasar esta llave y repito, también tiene que ver mucho la localidad. España, Austria. España debería ganar, la verdad que hasta el momento su rendimiento en la fase de grupos no ha sido el mejor, le ha costado, pero ya es hora de que despierten. Los jugadores han tenido un poco más de tiempo para recuperarse de sus lesiones. Lástima lo de Nico Williams, dicho sea de paso, de un posteo en redes sociales muy duro contra Nico de la Cruz, que fue el futbolista que le hizo la falta. Esperemos que Yamal vuelva. Me gustó mucho el ingreso de Dani Olmo en el partido ante Uruguay, por ahí lo pongo de titular. Lo de Ferran Torres también por encima de Oyarzábal. La verdad que de mitad de campo hacia adelante tiene mejores jugadores, a los cuales ingresan. No me gusta Rodri, por ahí podría Subimendi, tiene que mejorar Pedri también en ese sentido, pero España ya en estas instancias tiene que pensar en que es una de las candidatas, así que me la juego, que ni siquiera me la juego, no me la estoy jugando, es una obviedad que España debería pasar esta llave. Vamos con el Portugal-Croacia, lo mismo, que ha sido Portugal, que no ha mostrado un gran nivel en la zona de grupos, le ganó al equipo que las otras selecciones del grupo también le ganaron, que fue Uzbekistán. Es verdad que le ganó con mayor diferencia, pero el partido contra Colombia, en líneas generales, para mí hasta lo mereció perder. Bajo lo de Cristiano, bajo lo de Joao Félix, los extremos y laterales todavía no están en su mejor nivel, así que tiene que mejorar mucho Portugal en esta ronda, pero uno decía en la previa del Mundial que tiene jugadores que sus equipos son de los mejores del mundo, pero que no sabían plasmar el Pop Martínez en este equipo, en esta selección, que vuelvan a ese mismo rendimiento. Así que Portugal por ahí bajó en cuantos escalones, se le tenía con muchas expectativas. Creo que hasta cierto punto puede ser positivo para Portugal que ya no lo vean con esas expectativas de candidato, pero que vaya pasito a pasito, llave a llave. Croacia se volvió a meter a la siguiente ronda, grupo también complicado, con Inglaterra, con Ghana, así que bueno, Portugal debería ganar, pero la diferencia para mí es un 60-40, si quieren hasta un 55-45, así que me la juego que el equipo de Cristiano Ronaldo va a pasar a octavos. Suiza-Argelia, una llave pareja, una paridad, pero para abajo también, no es que haya tanto nivel entre las dos selecciones, así que bueno, de todas formas, Suiza pasó primera en su grupo ante Canadá, eso, Canadá que es de las tres selecciones anfitrionas, la más bajita, hay que decirlo también, México y Estados Unidos están un escalón más arriba, así que igual me gustó lo de Suiza en los últimos dos encuentros, así que creo que la selección suiza va a pasar a octavos de final. Tenemos el Australia-Egipto, una Australia que no es la misma versión que vimos en Qatar 2022, que llegó a octavos de final, que le hizo partido a Argentina en ese encuentro. Es una selección mucho más disminuida, no la misma calidad de jugadores. Egipto también, un Salah que en estos momentos es agente libre, que no tiene un equipo. Creo que en el balón detenido puede sacar un tipo de ventaja Egipto.
tiene algunos jugadores también de elite, así que creo que la selección africana va a pasar a la siguiente ronda. Argentina, Cabo Verde, bueno, es una obviedad, 90-10, 95-5. Argentina, que sí termina siendo algo preocupante y beneficioso a la vez para ellos, que hasta octavos, y diría que hasta cuartos, no se van a cruzar a una selección potente, top 5 o candidata si quieren. Eso le va a permitir seguir rotando a algunos jugadores. Igual debería ganar a Cabo Verde, es bueno defensivamente ese equipo, el africano. La verdad que el arquero es de lo mejorcito también, pero Argentina debería ganar y con diferencia este encuentro, si no, que se queden a vivir en Estados Unidos, muchachos. Y cerramos con, por supuesto, con el Colombia-Ghana, un Colombia que para mí es una de las candidatas, por lo que ha mostrado en esta zona de grupos, es una de las candidatas para por lo menos meterse en cuartos de final de este mundial, que ya para ellos sería un montón. Bueno, una Ghana que en líneas generales regular en el grupo de Inglaterra-Croacia, terminó pasando como tercero, terminó perdiendo el último partido ante Croacia, y bueno, eso lo permitió meterse como los mejores terceros. Igual para mí Colombia va a ganar ese partido, es un 70-30. Le tengo mucha fe a la escuadra de Néstor Lorenzo. Recapitulemos entonces con la gráfica que tenemos, la agenda de los 16avos de final. Todo arranca el domingo 28, en el momento que estemos grabando ya es domingo. Sudáfrica jugará ante Canadá, ese partido será en Los Ángeles y será a las 2 de la tarde, horario peruano. Después tenemos el lunes, hay 3 partidos, 3 muy buenos partidos. Brasil-Japón a las 12 de mediodía, Alemania-Paraguay a las 3:30, todos en Estados Unidos. Y también Países Bajos ante Marruecos. El lunes es para quedarse en casa y disfrutar de 3 muy buenos encuentros. El martes 30, Costa de Marfil en Dallas jugará ante Noruega. Francia ante Suecia en Nueva York a las 4 de la tarde. Y cerrando la jornada del martes en el Azteca a las 8 de la noche, México jugará ante Ecuador. La verdad que va a ser un partido duelo de las tris. El miércoles 1 de julio tenemos Inglaterra, República Democrática del Congo en Atlanta, abrirá la jornada. Bélgica, Senegal en Seattle y Estados Unidos en San Francisco a las 7 de la noche ante Bosnia-Herzegovina. Vamos con el jueves 2 de julio, España ante Austria en Los Ángeles a las 2 de la tarde, Portugal-Croacia en Toronto a las 6 y Suiza y Argelia cerrarán muy tarde a las 10 de la noche en Vancouver, horario peruano. La jornada del viernes, la jornada de los 16avos, se cerrará el viernes 3 de julio, Australia-Egipto a la 1 en Dallas, Argentina-Cabo Verde en Miami a las 5 y cierra Ghana ante Colombia en Kansas a las 8:30. Y bueno, esa será la agenda de los 16avos, grandes partidos. Hemos llegado al final de este video. Déjenme en los comentarios sus opiniones, si están de acuerdo o no con las predicciones que he hecho, si por ahí creen que alguna selección va a ser la gran sorpresa o qué partido les sorprenderá más en estos 16 encuentros. Para disfrutarlos tendremos toda la semana hasta el viernes. Arranca el domingo, ya hasta el viernes se jugarán los 16avos, haremos lo mismo con los octavos, con los cuartos, con las semis y por supuesto estaremos cubriendo todo el mundial aquí en Futbología. Ya saben, me ayudaría mucho si dejan su like, se suscriben al canal y activan la campanita. Además también si me pueden seguir en todas mis redes sociales que habrán aparecido a lo largo de este vídeo. Que estén bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.